Bien. Bienvenidos a la segunda sesión. Vamos a empezar la segunda, que se conecten los compañeros. Bien. Vamos a dar paso a los compañeros. No, entonces estamos. Bien. A ver, vamos a dar paso. Perfecto. Bien, a ver, tenemos a Denia. Vamos a ver. Bien, a ver que se conecten los compañeros. Entonces, de pronto, no es posible suscribir un contrato de transacción cuando un litigio o un pleito ya tiene una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Ya ha terminado el proceso, ¿cierto? Ya ha terminado, ya está concluido, no hay más recurso que interponer en esa precisa causa. ¿Y qué caso tendría transar? ¿Cierto? ¿Qué caso tendría concederse recíprocamente ciertos beneficios para poder terminar un juicio que ya tiene una resolución pasada en calidad de cosa juzgada? Ninguna. Pero sí puedo transar, aún exista una primera sentencia que de pronto esté en curso de apelación, que salga el auto de vista y en el que una de las partes vuelve a perder. Podría transar porque aún me queda el recurso de casación. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo transar ese tema. Aún tenga sentencia y auto de vista. ¿Por qué? Porque me queda el recurso de casación a Sucre. Pero en un hipotético caso de que un problema, un proceso más bien, haya vuelto de Sucre, que es la última instancia en el que yo estoy ganando definitivamente, ¿es posible que trance? No. ¿Cierto? No. Es lo que ocurre en algunos juicios cuando recibimos la primera sentencia y he perdido, a ver, en temas laborales, he perdido un proceso de beneficios sociales. Si bien el juez no le ha dado los 100.000 bolivianos que demandaba, le ha dado 60.000, he perdido, debo pagar. Pero me queda el recurso de apelación. Puedo interponer un recurso de apelación. Si tengo pendiente usar el recurso de apelación, ¿puedo transar, chicos? ¿Puedo llegar a un arreglo? ¿O ya no? ¿Qué creen? Ya no, doctor. ¿Ya no puedo? ¿Qué dicen los demás? No, doctor. ¿No puedo? O- Ha salido la primera sentencia. El juez de primera instancia ha fallado.
he perdido en esa sentencia, pero tengo un plazo para poder apelar, para que el superior en grado pueda revisar. Y si aún perdiera la apelación, tengo todavía el recurso de casación para llegar hasta Sucre. Al salir la primera sentencia, les decía, si bien el juez no le ha dado los 100.000 bolivianos que pedía como pago de beneficios sociales, digamos así, pero le ha dado 60.000 bolivianos, o sea, debo pagar 60.000. Pero puedo apelar, el resultado no lo conozco, puede ser que sí funcione, puede ser que no. En esa instancia, chicos, puedo suscribir un contrato de transacción, puedo arreglar con la otra parte, no. ¿Qué dicen? ¿O ya el proceso está completamente cerrado? No, doctor. No, no. ¿Por qué? Porque tengo todavía 2 recursos de impugnación que agotar. Y si hay voluntad de la otra parte, claro que puedo transar, siempre y cuando haya las concesiones recíprocas. ¿Ustedes han llevado métodos alternativos de solución de conflictos? No, doctor. Ya. No. Hay una disciplina y una materia, si vale el término, que se llaman los famosos MASC, ¿ya? MASC, métodos alternativos de solución de conflictos. Entre estos métodos alternativos de solución de conflictos están la conciliación, la transacción y todo lo demás, que permitan llegar a un arreglo amigable, ¿sí? Ya sea antes de entrar a juicio, estando en juicio o antes de que termine el juicio, ¿ya? O antes de que termine el juicio. Entonces, como en este ejemplo que les doy, hay recursos de impugnación pendientes, puedo transar, siempre y cuando haya, reitero, esas concesiones recíprocas, chicos. ¿Qué quiere decir? En una conciliación, en una negociación y también en una transacción, ¿cierto? Ambas partes deben ganar o ambas partes deben perder en la misma proporción. Por eso dice concesiones recíprocas. ¿Ya? No puede llevarse uno más ni uno menos. Va a ser fruto de la voluntad de transar, de arreglar. ¿Listo? Entonces, cuando hay voluntad, cuando hay capacidad y todos los requisitos que el contrato requiere para su perfección, se puede transar. Pero la figura contraria al ejemplo que les doy es que el contrato ya haya pasado por todas las etapas. Sentencia, hayamos apelado esa sentencia, hemos vuelto a perder, hayamos recurrido a Sucre y ha ratificado Sucre el fallo de primera instancia, hemos perdido. Ha llegado el proceso y recién nos movemos para poder transar. ¿Será viable transar en esa etapa, chicos, o ya no? ¿Ustedes transarían si han ganado un proceso en las 3 instancias? No. Ya no, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O sí transarían Denia, Ana, Natalie? No, doctor. Yo Ya no, no sé. doctor. ¿Cierto? Ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque ya tiene calidad de cosa juzgada. ¿Cierto? Ya tiene calidad de cosa juzgada, no hay dónde transar. Tampoco se puede suscribir documentos o contratos de transacción en temas que tienen que ver con bienes de dominio del Estado, definitivamente, derechos personalísimos y ciertos delitos en el ámbito penal. No son motivo de transacción.
Por tanto, cualquier transacción que se pueda suscribir sobre esa clase de objetos o derechos es nulo. ¿Ya? Es nulo. Si bien el Código Civil les decía, no establece de manera categórica que el contrato de transacción deba hacerse necesariamente en documento público, ¿sí? Porque nos da la posibilidad de hacerlo en documento privado también. Por lo general, preferimos recomendar que se haga en formato de documento público. ¿Ya? Preferimos hacerlo así. ¿Para qué? Para darle seguridad, mayor confiabilidad a los clientes. ¿Ya? Mayor certeza, digamos, para que no se sientan inseguros, para que no crean que no tiene una eficacia legal lo que están firmando. ¿Está claro? Eso es lo que determina el Código Civil con respecto al contrato de transacción. No es cualquier documento, eso debe quedar claro. A veces hasta colegas le quitan el mérito de que es un verdadero contrato, de que en ese contrato debe concurrir los 5 requisitos exigidos por ley, de que ese contrato debe cumplir ciertas condiciones o formalidades dependiendo de la voluntad de las partes. Lo que los abogados recomendamos, y así lo van a hacer ustedes, es que se firme en un documento público, que pase por un proceso de protocolización. ¿Listo? Acá tengo un documentalcito de 2 minutos, prácticamente, en qué consiste el contrato de transacción. Sí, son 2 minutos y 15. Voy a compartir sonido. Escuchen, por favor, ¿no? De manera muy práctica. Este documental en 2 minutos y 15 segundos nos dice en qué consiste la transacción. Voy a silenciar mi micrófono para dar paso al audio, chicos. De transacción. Cuando nos referimos o cuando nos enfrentamos a un litigio, existen diferentes vías para solucionarlo. Uno de ellos es ir a tribunales, otro es recurrir a los árbitros y otro es la transacción. La transacción es un contrato y se lo explicaremos a continuación. Contrato de transacción. El contrato de transacción consiste en que cuando existe un litigio, este solucione sin ningún juicio de por medio, o sea, extrajudicialmente. También se puede servir para prevenir que exista un eventual litigio a partir de concesiones recíprocas. En ocasiones, el contrato de transacción puede servir para extinguir ciertas obligaciones según las cláusulas que tenga el contrato. No debemos confundir el concepto jurídico de transacción con su acepción común o vulgar, que alude en general a los negocios o tratos que acuerden las personas. La transacción, jurídicamente hablando, tiene un significado mucho más preciso. ¿Qué elementos deben existir para que haya un contrato de transacción? Para que haya un contrato de transacción deben existir los siguientes elementos. Primero, que exista un litigio pendiente o eventual. En el caso de que usted simplemente tema que pueda producirse un litigio a futuro, cuenta con razones suficientes para proponer un contrato de transacción. Segundo, que las partes hagan concesiones recíprocas. Esto significa que las personas que participan del contrato cambian un derecho por otro, lo que es muy diferente a una renuncia a un derecho. Estas concesiones pueden ser muy dispares. El objeto del contrato de transacción será siempre la relación controvertida. Esta relación recae necesariamente sobre un caso o sobre un hecho. Por esto, se afirma que la transacción se puede definir como un acto en que las partes, sacrificando partes de sus pretensiones, ponen fin a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Por la razón, no es transacción el simple desistimiento
de que la demanda haga al demandante, no obstante la aceptación que por su parte manifieste el demandado. Y por último, existen 3 derechos sobre los cuales no se pueden transigir, como lo son acción penal pública, Estado civil y derechos de alimentos. Gracias. En 2 minutos y medio, ese documental nos ha resumido lo que en clase hemos visto. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Es un contrato bastante pequeño en contenido normativo también. Una característica esencial es la voluntad de las partes, la concesión recíproca, es decir, si yo voy a ceder algo, tú también lo tienes que hacer. Si yo voy a perder algo, tú también tienes que perder. Si yo voy a ganar algo, también debes de ganar. ¿Sí? Eso es transar. Y al plasmarse en un contrato, pues debe cumplir, reitero, con todas las formalidades y los requisitos que la ley exige. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Hay otro contrato, no es muy usual, pero no está exento de que alguna vez ustedes lo vean en su ejercicio profesional. Muchos han debido de escuchar, es el contrato de fianza, ¿ya? Es el contrato de fianza asemejado al contrato de garantía. Y el Código Civil, esto está en el artículo 916, establece que el contrato de fianza es aquel contrato por medio del cual una persona se compromete a responder por la obligación de otra, ¿ya? El famoso fiador, si me entienden bien. El contrato de fianza es aquel por medio del cual una persona se compromete a responder por la obligación de otra persona. Y del mismo modo que los demás contratos, chicos, el contrato de fianza debe cumplir con los 5 requisitos exigidos para todo tipo de contratos. Ya debe cumplir. En ese sentido, deben concurrir sobre todo, ¿no?, el poder de disposición, si es que se va a comprometer a cumplir una obligación por otra persona, pero principalmente debe también concurrir la capacidad de las personas, ¿ya? La capacidad de las personas. Y esa capacidad debe estar plenamente en ejercicio. No tiene que haber ningún impedimento para el ejercicio de esa capacidad. El contrato de fianza, ¿sí?, no va a tener eficacia sino cuando la obligación principal también sea legal. Es decir, cuando el contrato principal que genera la obligación, a la cual el fiador se está comprometiendo a responder por otra persona, tiene que ser legítima y válida. Solo así el contrato de fianza va a tener también validez, porque se constituye en muchos casos, y por eso no es muy usual, como que tomando en cuenta que el contrato de préstamo es el contrato principal y el contrato de fianza viene a ser su accesorio, ¿sí? Entonces, existe una clasificación que la ley dispone sobre la fianza. La fianza puede ser legal, la fianza puede ser convencional y la fianza puede ser judicial. En varias oportunidades hemos reiterado que cuando escuchemos estos términos, legal, voluntaria, judicial, debemos remitirnos a la interpretación o significado literal. Si es legal, en este caso la fianza, ¿quién está disponiendo o imponiendo las condiciones en las que se va a establecer? La ley. Por eso se dice fianza legal. Cuando vean legal es porque la ley
está disponiendo qué se va a hacer. Cuando sea voluntaria, está sujeta o va a estar sujeta a la voluntad, al acuerdo de las partes, ¿cierto? Y cuando sea una fianza judicial, ¿quién está disponiendo cómo se va a hacer? ¿La voluntad de las partes? ¿La ley o quién? ¿Quién me contesta? Cuando la fianza sea judicial, ¿quién va a disponer? El juez, doctor. Muy bien, el juez. El juez, ¿por qué? Porque está hablando de una fianza judicial, ¿cierto? La ley reconoce esos 3 tipos o 3 clases de fianza. Ahora, esta fianza tiene pues un límite que tiene que ver con que no puede exceder la cobertura de esta fianza, no puede ser mayor a la obligación, al monto de la obligación. Va a afianzar al monto que se debe. No puede ser mayor el respaldo de la fianza que se pueda dar. Vamos a entender de mejor manera estos 2 contratos pequeños mediante este documentalcito que tiene que ver con la fianza. ¿Sí? Ahí vamos a ver. Voy a compartir sonido. El contrato de fianza es uno de los contratos Voy a silenciar mi micrófono. que más amistades ha destruido en el mundo. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia. Aunque por otro lado, también ha contribuido al contrato de seguro, a ser uno de los negocios más rentables de esta década. Pero, ¿qué es el contrato de fianza? ¿Qué tiene que ver con el contrato de seguro? ¿Hasta dónde me puede obligar? Pues quédate hasta el final que te lo contaré todo. Esto es el contrato de fianza en 6 minutos. Comenzamos. Aldebarán Books presenta. Antes de comenzar con el video, quiero aclarar que aquí solamente veremos estipulaciones generales. Esto debido a que este contrato puede variar en sus especificaciones dependiendo de la legislación de tiempo, lugar o país en el cual tú te encuentres. Toda vez que hemos aclarado esto, comencemos. ¿Qué es el contrato de fianza? El contrato de fianza es un contrato por el cual una persona, que en este caso denominaremos fiador, se compromete a pagar una obligación a un acreedor en caso de que el deudor no lo haga. ¿Y esto para qué? Pues para garantizar el pago de la obligación por parte del deudor y dar más confianza al acreedor a la hora de realizar el cobro. Sujetos del contrato de fianza. En el contrato de fianza nos vamos a encontrar con 3 sujetos. Primero tenemos al acreedor, que es la persona a quien debe realizarse el pago. Después tenemos al deudor, que es la persona principal quien debe cumplir con la obligación o con el pago. Y en tercer lugar tenemos al fiador, que es quien garantizará el pago, únicamente en caso de que el deudor no lo realice. Debemos entender que al referirme con que solamente hay 3 sujetos me refiero a figuras, ya que bien podríamos tener 2 fiadores, 3 deudores, 2 acreedores, etc. Esto puede variar según las circunstancias, pero las figuras que maneja el contrato son 3, que son las 3 ya mencionadas. Características. En el caso de este contrato nos vamos a encontrar con características que son totalmente esenciales y otras que podrían variar, pero primero vamos a ver las esenciales. En primer lugar tenemos que el contrato es una garantía personal, y con esto me refiero a que la obligación persigue a la persona y no al documento, como es en la prenda. Debe ser accesoria a otra obligación, debido a que siempre dependerá de otra para su existencia, es decir, no puede haber fianza sin la existencia de otra obligación, pero aunque es accesoria a otra obligación no significa que la obligación debe existir en este momento. ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que existe otra figura llamada contrato de seguro de fianza que se sustenta en una obligación que no existe, pero podría existir en un futuro incierto, y un ejemplo claro de esto son las aseguradoras. Otra característica es que debe ser subsidiaria. El fiador pagará únicamente por lo que el deudor no pueda pagar, pero jamás pagará más. Y debe ser consensual. Con esto me refiero a que el fiador debe estar de acuerdo en celebrar este contrato. Estas que vimos son características esenciales del contrato, pero por otro lado nos vamos a encontrar con características que pueden variar entre una cosa u otra, como vamos a ver a continuación, ya que un contrato de fianza puede ser gratuito u oneroso. Puede ser gratuito cuando el fiador no obtiene nada, y oneroso en caso de que el fiador cobre por actuar en la figura de fiador. Normalmente esto se cuantifica con una figura llamada prima de riesgo, que es la que utilizan las aseguradoras para actuar en dichos casos como fiadores. La fianza puede ser bilateral o unilateral. Esto dependerá de la característica anterior, ya que si es gratuito será unilateral
unilateral, ya que el único que recibe obligaciones es el fiador, pero en caso de ser oneroso se convertiría en bilateral, debido a que ambas partes reciben derechos y obligaciones. También puede ser solidaria o mancomunada. Como ya había explicado antes, puede haber uno, dos o más fiadores que pueden responder en porcentajes iguales o estipular la obligación que le pertenece a cada uno. Y la duración puede ser definida o indefinida, que creo que es algo que se entiende bastante claro. Requisitos de existencia. Los requisitos de existencia son estos requisitos mínimos que se necesitan para que este contrato tenga validez. Y esos requisitos son la capacidad, que la persona cuente con la capacidad legal y ejercicio para poder suscribir este contrato. Consentimiento, de forma que cumpla con todas las cualidades del consentimiento sin caer en los vicios que ya hemos visto en videos anteriores. Es decir, que no tenga vicios del consentimiento como pueden ser el error, el dolo, la violencia, etc. Debe ser un objeto lícito, que el objetivo del contrato esté en el marco de lo legal y debe haber legitimación, que la persona que suscribe el contrato de fianza en caso de representar a alguna empresa realmente tenga los requerimientos para suscribir tal contrato a nombre de esta empresa. En caso de que el contrato de fianza o el contrato principal del cual se deriva este contrato no cuente con estos requisitos, causará la nulidad del contrato. Tipos de fianza. Existen tres tipos de fianza. Primero tenemos la convencional, que es la contratada libremente por las partes interesadas, la legal, que es interpuesta por la ley y debe ser en cumplimiento de una obligación, y la judicial, que es otorgada mediante una resolución judicial, y normalmente en estos casos se utiliza muchísimo la figura de las afianzadoras. Fiador y deudor. El fiador tiene derecho para que el deudor le obtenga relevo, o le caucione las resultas de la fianza, o consigne los medios para el pago de algunos casos. El fiador y el deudor están obligados recíprocamente a darse aviso del pago. Si el deudor paga sin dar aviso, será responsable por lo que esté ignorando. Por otra parte, el deudor tiene derecho a que se le reembolse todo lo pagado, y esto lo puede ser mediante la vía de la acción de reembolso. El fiador también tiene derecho a que se le reembolsen los daños y perjuicios de acuerdo con las reglas generales, y el fiador que paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor. Fiador y acreedor. El acreedor puede perseguir al fiador desde que la obligación se haya hecho exigible, y no es necesario que primero persiga al deudor principal, a menos que se interponga algún beneficio de excusión que podemos encontrar en el Código Civil. El fiador puede pagar la deuda antes de ser requerido del pago, y el fiador puede poner el beneficio de excusión o el beneficio de división, la excepción de subrogación y las excepciones reales o personales. Cofiadores. Cuando son varios los fiadores, la deuda se va a dividir entre ellos. El cofiador que paga más de lo que le corresponde tiene derecho a que sus cofiadores le reembolsen el exceso, y entre cofiadores pueden oponerse las excepciones reales y las suyas personales. Extinción de la fianza. Existen dos tópicos de la extinción de la fianza. Por un lado tenemos la consecuencial, que es aquella que viene como una consecuencia de la extinción de la obligación principal. Es decir, si la obligación principal se liquida o se extingue por cualquier motivo, esto provocará automáticamente la extinción de la fianza. Y por otro lado tenemos la extinción principal. Esta se puede realizar con la liquidación de la deuda de la obligación, con la liquidación de la deuda por parte del fiador. Y como ya vimos, este tendría derecho a repetir en contra del deudor. También se puede extinguir la fianza por alguna prórroga. Si al casi llegar la fecha de pago de la obligación, el acreedor y el deudor convienen realizar el pago en una fecha diferente y no se le da aviso al fiador de esto, provocará automáticamente que la obligación de fianza termine. También se puede realizar la extinción si el acreedor libera al fiador. También se puede extinguir por la prescripción del derecho de exigir la fianza. Esto dependerá del tiempo estipulado en el Código Civil de cada país. En la extinción de la fianza también nos vamos a encontrar con otras dos posibles formas de extinción que debemos analizar bastante a detalle. ¿Qué pasaría en el supuesto de que el fiador quede en insolvencia? Pues en el supuesto de que se haya quedado en insolvencia antes de llegar la fecha de pago, el acreedor, o en su caso un juez, le darán un tiempo determinado al deudor para que nombre un nuevo fiador. ¿Y qué pasaría en caso de que el fiador muera? ¿Se extingue la fianza? Pues no. Esto de que llegue el momento de ser exigible la fianza y el fiador haya muerto, y todos los herederos responderán de forma porcentualmente igual para pagar la fianza. Todos los herederos funcionarán como un solo y único fiador. Espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya saben que la parte de los... Bien. Un documental bastante preciso, bastante conciso. Todo lo que hemos compartido, hemos hablado, ¿cierto? Básicamente está ajustado al ordenamiento civil de nuestro país. De pronto aclarar que no solamente puede constituirse mediante contrato a un solo fiador, pueden ser más de uno, pueden ser dos, tres, y cuando ocurre aquello, pues se les llama cofiadores, ¿no?
Como les decía, el fiador, que es aquella persona que se compromete a cumplir una obligación por otra, únicamente por norma legal, está obligada a pagar la suma exacta de lo que debe, ni un peso más. Sí, ni un peso más. Se preguntarán ustedes, pero el fiador entonces viene a ser el que siempre se conoce como garante, ¿cierto? Aquel que garantiza el cumplimiento de una obligación con sus bienes. ¿Será así? ¿Es lo mismo garante que fiador, chicos? ¿Qué creen? ¿Mm? ¿Qué creen? ¿Será lo mismo? ¿Es o no es lo mismo el garante, chicos, que el fiador? No, doctor. ¿No es? La fianza. Contrato por medio del cual una persona se compromete a responder o a pagar la obligación de otra persona. ¿Cierto? Ese es el contrato de fianza. ¿Debe cumplirse con los requisitos que se exige para un contrato? Sí. ¿Pueden haber más de un fiador? Sí, pueden haber 2, 3. Pero ¿qué es el garante? ¿Quién es el garante? Es la persona quien se va a hacer, quien va a hacer que responda por, Por el por deudor. así- sí, Y el fiador. la persona quien va a hacer que se cumpla esa obligación o algo así, ¿no? Me he confundido, doctor. Reitero, la fianza, el contrato de fianza, es aquel por medio del cual una persona se compromete a responder por la obligación o por las obligaciones de otra persona. Fiador. ¿Cierto? El garante en nuestro cotidiano vivir conocemos que si se van a celebrar contratos de préstamo, dicen preséntame un garante, ¿cierto? Preséntame un garante. Y presentamos a alguien que tenga bienes que respalden el cumplimiento de una obligación, ¿sí o no? Como que viene a ser lo mismo. Veamos cuál es la diferencia con respecto al garante. ¿Qué es ser garante? Vamos a ver. ¿Por qué la misma norma Ecofuturo establece la creación de un garante? Escuchen, por favor. te aconseja, cuida y mejora tus finanzas. ¿Qué es ser garante? Ser garante es hacerte responsable de la conducta crediticia y las obligaciones de otra persona. Al aceptar la responsabilidad, el garante compromete sus bienes como garantía en caso de que la otra persona incumpla el pago de su crédito. Debes estar seguro que la persona a la que garantizas tiene la capacidad y disposición de cumplir con sus obligaciones, porque una vez que aceptas ser garante, no es fácil renunciar al compromiso. Si te pidieron ser garante, ten en cuenta estos consejos. Debes asegurarte que la persona que garantizarás tiene un buen historial crediticio, es decir, no tenga deudas pendientes. Infórmate sobre el tipo de deuda que la persona está solicitando, todos los aspectos de crédito y las reglas de pago, ya que en cierta forma serás un compañero de deuda.
Infórmate sobre el progreso del pago y la disminución de la deuda. Banco Pyme Ecofuturo. Volvemos. ¿Cuál sería la diferencia, si es que existe, entre el garante y el fiador? ¿Qué diferencia le encuentran? ¿O no le encuentran ninguna? Sería lo mismo, ¿no, doctor? Básicamente sí. ¿Sí o no? Básicamente sí. Básicamente vendría a ser lo mismo. Veremos en este pequeñísimo documental la diferencia entre lo que es ser garante, fiador y solidario. A ver, compartamos para terminar. Garantes, fiadores y deudores. Ahí. El sonido está compartido. Atentos, por favor. Bienvenidos a Cultura Derecho. Seguramente en alguna ocasión algún amigo tuyo, un pariente, un familiar, te ha pedido que seas su garante solidario, su deudor solidario o el fiador de alguna deuda que está a punto de adquirir. Sin embargo, antes de que te metas en esa grandísima responsabilidad, te recomendamos tomar en cuenta lo siguiente. En este sentido, la fianza es una obligación accesoria, es decir, la persona que se compromete como fiador está obligada a pagar y responder por la deuda cuando y solo si el deudor principal no ha cumplido con su pago. En palabras más simples, si el deudor principal no cumplió, pues ahí la ley acudirá ante ti para que respondas por esa deuda, no de otra manera. La obligación de pago de la deuda del fiador puede ser de la totalidad de la deuda o solamente de una parte. Por otro lado tenemos al deudor solidario, quien, a diferencia del fiador, está al mismo nivel que el deudor principal, es decir, en palabras más simples, es una especie de codeudor. Por lo tanto, si hay un incumplimiento de pago de la obligación, el acreedor podrá accionar a cualquiera de los dos, tanto al deudor solidario como al deudor principal, o incluso a uno solo de los dos a su arbitrio, a su decisión. Él puede escoger a quién demandar. En conclusión, tanto el fiador o garante o el deudor solidario son dos personas que se obligan de igual modo que el deudor principal a pagar la deuda, con diferencias muy pequeñas como acabamos de ver. Por tanto, debes comprender que meterte en esta posición es una responsabilidad sumamente grande que muchas personas a veces no toman en cuenta antes de hacerlo. Para poder asumir este compromiso, te hacemos las siguientes recomendaciones. Cada deuda, sobre todo con las entidades bancarias, tiene sus propias características e implicaciones. Por tanto, infórmate bien acerca de qué puede pasarte si no pagas. Si es necesario, consulta con un profesional. Esto puede ahorrarte muchos problemas en el futuro. No seas fiador y mucho menos deudor solidario de una persona a la que no conozcas o no le tengas confianza. Sería muy importante que conozcas cuáles son los motivos de la deuda y por qué el deudor está accediendo a ella. También investiga acerca de los términos y plazos de pago y el tipo de deuda que estás adquiriendo. En otras palabras, lee muy bien el contrato del préstamo. Si ya has tomado la decisión de ayudar a un amigo o a un pariente, es preferible que lo hagas como garante o fiador y no como deudor solidario, puesto que si el deudor principal no cumple con el pago de la deuda, necesariamente tendrán que realizarse primero todas las diligencias y gestiones para cobrarle a él. Solamente después podrán accionarte judicialmente a ti. Analiza la situación económica de la persona a la que vas a ayudar. Prefiere a personas con estabilidad laboral o con una forma de pago que te garantice que no vas a ser tú quien tenga que acabar pagando una deuda ajena. Creo que con esto queda muy claro la gran responsabilidad que adquieres al ser fiador, garante o deudor solidario de una persona. Por tanto, no arriesgues tu patrimonio sin tomar en cuenta las recomendaciones que te acabamos de hacer. Ahora sí, ¿está clarito o no está clarito? En esencia es lo mismo. Hay una pequeñísima diferencia. Que el fiador es una persona accesoria. Aparece después de que el contrato ha sido firmado por el deudor. Por eso el contrato de fianza está como un contrato individual en el Código Civil.
¿cierto? Cuando el deudor o el acreedor ve que el deudor le podría fallar, le pide una fianza, entonces se constituye un contrato accesorio a la obligación principal, al contrato principal. En cambio, el garante ya va en el contrato de préstamo que el deudor está firmando, ¿cierto? Ya está incluido como parte del contrato. Esa es la única diferencia. Después, ambos responden por la obligación del deudor. ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Muchísimas gracias por su asistencia. No sé qué está pasando con los demás. Se va a ver seguramente el segundo parcial, qué es lo que ha pasado. Y nos estamos viendo el día lunes, ¿ok? Bien, doctor, hasta luego. Listo, Está bien, doctor. gracias. Que Hasta les luego. vaya bien, que les vaya bien. Hasta luego.